La historia de la península ibérica es una epopeya escrita con sangre, fe, ambición y esperanza. En el año 711, tras la decisiva batalla de Guadalete, las fuerzas musulmanas al mando de Tariq ibn Ziyad atravesaron el estrecho y derrotaron al rey visigodo Rodrigo. En apenas pocos años, casi toda Hispania pasó a formar parte de Al-Ándalus, un territorio musulmán que pronto brillaría por su riqueza cultural, arquitectónica y científica. Pero en las montañas del norte, un pequeño reducto de cristianos se negó a aceptar la derrota. Allí, en las abruptas tierras de Asturias, comenzó un movimiento que se prolongaría por casi 8 siglos. La Reconquista, uno de los procesos históricos más largos y épicos de la humanidad. Los primeros pasos, Covadonga y el nacimiento de la resistencia. En el año 722, un caudillo llamado Don Pelayo reunió a un grupo de astures y en los desfiladeros de Covadonga logró derrotar a las tropas musulmanas. Aunque pequeña en comparación con grandes batallas posteriores, Covadonga tuvo un valor simbólico enorme. Demostró que la resistencia era posible y dio inicio al reino de Asturias. Desde ese pequeño foco en el norte, se expandirían los primeros reinos cristianos, Asturias, luego León y Castilla, además de Navarra y Aragón, que con el tiempo se convirtieron en protagonistas de la Reconquista. Siglos de avance y retroceso. La Reconquista no fue un camino recto. Durante siglos hubo avances, retrocesos, pactos y traiciones. En el siglo XI, la caída del Califato de Córdoba debilitó a los musulmanes, fragmentando Al-Ándalus en pequeños reinos llamados taifas. Aunque esto les permitió un florecimiento cultural, también los hizo vulnerables frente a los reinos cristianos, que aprovecharon la división. Uno de los episodios más legendarios fue la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un caballero castellano que luchó tanto al servicio de musulmanes como de cristianos, encarnando la complejidad de la época. Su conquista de Valencia en 1094 se convirtió en mito y ejemplo de la caballería medieval. En el siglo XII, la Reconquista vivió momentos de tensión máxima. En 1195, en la batalla de Alarcos, los almohades infligieron una dura derrota a Castilla. Parecía que la marea musulmana volvía a imponerse, pero apenas 17 años después, todo cambió. Las Navas de Tolosa, 1212, el punto de inflexión. La batalla decisiva de la Reconquista llegó en 1212. Una coalición de reinos cristianos, Castilla, Aragón, Navarra y León, se unió contra el poder almohade. En la batalla de las Navas de Tolosa, las tropas cristianas derrotaron de forma aplastante al ejército musulmán. La victoria abrió el camino hacia el sur, debilitando de manera irreversible a los musulmanes en la península. Fue un punto de no retorno. La Reconquista avanzaba con paso firme. El siglo XIII y el avance hacia el sur tras las Navas, los reinos cristianos avanzaron rápidamente. Fernando III de Castilla conquistó Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248, dejando solo al reino nazarí de Granada como último bastión musulmán. Mientras tanto, Portugal completaba su propia reconquista, culminando con la toma del Algarve. Durante este periodo, la península se transformó. Se fundaron universidades, floreció el arte gótico y se desarrollaron instituciones que consolidaron los reinos cristianos. El último capítulo, Granada 1492. El reino de Granada resistió durante más de 2 siglos gracias a hábiles pactos políticos y a su formidable sistema defensivo. Pero en el siglo XV, con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados Reyes Católicos, la unidad cristiana se consolidó. En 1482 comenzó la guerra final. Tras una década de asedios y batallas, en 1492, Boabdil, último sultán nazarí, entregó las llaves de Granada a los Reyes Católicos. Con la caída de la Alhambra se puso fin a casi 800 años de dominio musulmán en la península. Ese mismo año, como símbolo del nuevo poder de España, Cristóbal Colón partió hacia lo desconocido,
abriendo la puerta al descubrimiento de América. Curiosidades de la Reconquista. La Reconquista fue tan larga que vivieron 25 generaciones desde Covadonga hasta Granada. Muchos caballeros europeos viajaron a la península para luchar, viendo la Reconquista como una cruzada, similar a las de Tierra Santa. El Camino de Santiago no solo fue una ruta espiritual, sino también una vía militar y cultural que reforzó la identidad cristiana. El Cid Campeador fue inmortalizado en el Cantar de Mio Cid, convirtiéndose en uno de los grandes héroes épicos de Europa. El lema Santiago y Sierra España era el grito de guerra de los ejércitos cristianos, invocando al apóstol como protector en batalla. La palabra reconquista no se usaba en la época. Aunque hoy hablamos de la Reconquista, en realidad los contemporáneos nunca la llamaron así. Ese término fue popularizado siglos después, en el siglo XIX, cuando se buscaba reforzar la idea de una lucha continua y nacional. El mito de Pelayo en Covadonga, algunos cronistas musulmanes minimizaron la batalla de Covadonga diciendo que fue un simple enfrentamiento contra unos pocos asnos salvajes refugiados en las montañas. Sin embargo, aquel puñado de rebeldes encendió una resistencia que duró 8 siglos. Los reinos cristianos también luchaban entre sí, no todo fue unidad. León, Castilla, Navarra y Aragón a menudo se enfrentaban entre sí por territorios. La lucha contra los musulmanes era tan intensa como las guerras internas entre cristianos. El papel de las mujeres en la Reconquista. Mujeres como Urraca de León, primera reina reinante en Europa Occidental, o Isabel la Católica, fueron decisivas en la política y en el rumbo de la guerra. También muchas mujeres anónimas participaron como defensoras de ciudades sitiadas. Los caballeros europeos y las cruzadas hispánicas. Para muchos caballeros franceses, alemanes e italianos, la Reconquista era una cruzada tan válida como luchar en Jerusalén. Por eso vinieron miles a pelear, especialmente en batallas como las Navas de Tolosa. La importancia de los caballos andaluces, los caballos criados en la península, mezcla de razas árabes y locales, fueron fundamentales en las batallas. Su resistencia y velocidad les dieron ventaja tanto a musulmanes como a cristianos. La convivencia de culturas. En muchos periodos, musulmanes, cristianos y judíos convivieron y colaboraron. Ciudades como Toledo fueron centros de traducción donde se recuperaron textos de Aristóteles, Platón y grandes médicos árabes que luego pasaron a Europa. Los almohades y su muralla de cadenas en las Navas. En la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, el campamento almohade estaba protegido por una guardia de esclavos africanos encadenados entre sí para que no pudieran huir. Cuando los cristianos rompieron esa cadena, fue el golpe final. El último suspiro de Boabdil, tras entregar Granada en 1492. Boabdil, último rey nazarí, lloró al ver por última vez la Alhambra. Su madre, Aisha, le recriminó con una frase que se volvió legendaria: «Llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre». La Reconquista y América. El mismo año en que terminó la Reconquista con la caída de Granada, 1492, Cristóbal Colón partió hacia América. Es como si un capítulo de la historia se cerrara para dar paso a otro aún más grande. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Aunque es recordado como el gran caballero cristiano, lo curioso es que también luchó al servicio de reyes musulmanes. Durante un tiempo, fue mercenario del rey Taifa de Zaragoza y defendió sus dominios contra otros reinos cristianos. Este detalle rompe el mito del Cid como un héroe exclusivamente cristiano y lo muestra como un guerrero pragmático que peleaba por lealtad, pero también por supervivencia y gloria. Cierre épico. La Reconquista no fue solo una serie de batallas, fue un proceso que moldeó la identidad de España y dejó huellas imborrables en la historia del mundo. Desde las montañas de Covadonga hasta la caída de Granada, cada victoria y cada derrota
forjaron un destino que aún resuena en la memoria colectiva. Si esta narración te hizo viajar en el tiempo y sentir la grandeza de esta epopeya, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita y comenta qué otra batalla o episodio histórico quieres escuchar en nuestra próxima entrega. Porque la historia no es pasado muerto, es una llama eterna que sigue ardiendo